Hola, muy buenas tardes. Somos el grupo 5 de Taller de Innovación. Nos encontramos en Timber y les vamos a presentar a nuestra entrevistada. ¿Su nombre, por favor? Hola, yo soy Silvana Elena, soy arquitecto de profesión, soy gerente general de Timber. Esto es un proyecto que partió hace 10 años como un proyecto de innovación tecnológica que se presentó a la Corfo, ¿ya? Para investigar cómo hacer madera plástica de plástico reciclado. En el fondo esto es un compuesto de polímeros reciclados. Bueno, no sé si ustedes saben, los plásticos se dividen en 7 tipos, ¿ya? De los cuales nosotros usamos 5 tipos dentro de los reciclados. No usamos el PET ni el PVC por un tema de condiciones que no funciona. El PVC porque es tóxico, el PET porque trabaja a otra temperatura y tiene su propio mercado también. De alguna manera usamos los polipropilenos, los polietilenos de alta, de baja y otros tipos de plásticos dentro de este compuesto. Nos demoramos 2 años en llegar a la mezcla y todos estos otros 8 años en insertar un producto nuevo en un país como Chile, que es más bien cuidadoso y bastante temeroso en probar productos de innovación. Esto se hace en otras partes del mundo, nosotros no inventamos la rueda, solamente investigamos cómo hacerlo con la basura plástica chilena. Cada basura de cada país tiene composiciones distintas. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Usar aquellos plásticos que nadie quiere reciclar. O porque vienen levemente contaminados, o porque vienen con etiqueta, o porque vienen con tinta, que otras personas que reciclan pasa por un proceso de filtrado, que le llamamos un pelletizado, que pasa por una máquina donde le saca todas las impurezas, después se corta en pedacitos y se vuelve. Eso es un plástico filtrado. Nosotros no usamos el plástico filtrado. Usamos si no encontramos plásticos, te fijas, porque es más caro, pero nos basta con moler los plásticos o aglomerar los plásticos flexibles para meterlos dentro del proceso. Una consulta, ¿cuál es la propuesta de valor de este tipo de productos? O sea, ¿qué es lo que lo diferencia del resto de la competencia que usted tiene? A ver, partiendo, ¿cuál fue la innovación de este proyecto? Según los plastiqueros o los ingenieros en plástico de distintos tipos no se pueden mezclar. Ellos si mezclan PP con PP, PE con PE. ¿Cuál fue la innovación? Que nosotros sí los mezclamos, pero esto actúa como un compuesto, igual que el hormigón, donde el cemento actúa como aglomerante, otro actúa como carga, cada uno va aportando alguna propiedad. Esto es lo mismo. El polipropileno le da una resistencia, al otro le da la flexibilidad, algunos quedan como carga dentro, pero así se meten todos los tipos de plástico. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros en un principio pensamos que íbamos a competir con la madera, ¿ya? En el fondo el concepto era reemplazar la madera donde es ineficiente afuera, porque por los cambios de temperatura, por los cambios de humedad y todo, la madera trabaja mucho, se parte, se astilla y todo. Esto es un producto que es 100% plástico, por lo tanto es inmune al agua, pero no es inmune a los cambios de temperatura. Los plásticos cuando están sometidos a temperatura se dilatan y cuando en temperatura más baja se contraen, por lo tanto sí reaccionan con los cambios de temperatura, pero son impermeables, no requieren mantenimiento. Nosotros usamos plásticos que se demoran más de 100 años en degradarse o más en el medio ambiente, por lo tanto este material tendría que durar más que eso. Perfecto. Y la primera empresa que trabajó con usted, ¿qué hizo con este material? A ver, primera como empresa ¿O inmobiliaria? Claro, lo que pasa es que donde más se ha usado principalmente este producto es en los decks o pisos, entablados de piso, al lado de las piscinas y todo. Fue como y ahí es donde tenemos la mayor competencia, que es el WPC, Wood Plastic Composite. El Wood Plastic Composite también es madera plástica, pero es una mezcla de polímeros con acerrín, ¿ya? Ellos mezclan eso, muchas veces usan un 60% de acerrín, un 40% de plásticos virgen, algunos usan algún porcentaje de plástico, pero no son 100% plásticos, ¿ya? Y llegan de China, de Canadá, y hay un abanico de precios impresionante. Nuestros costos de transformación no son bajos muchas veces, porque tienes que separarlo, porque tienes que transformarlo, porque hay todo un proceso donde en cada uno de esos procesos participan personas que tienen un sueldo.
Por lo tanto, no es que porque ser reciclado esto es barato. Al ser reciclado hay un proceso, lo que pasa es que es ecológico, le está dando destino final al plástico antes que se vayan a los vertederos. Esa es la gran propuesta de valor. Esta es una solución a los desechos plásticos para que no terminen en el medio ambiente ni contaminando. No es que nosotros queramos hacer un producto más barato que la madera. Es un producto de calidad con Nosotros respecto tiene dos como líneas nuestro producto. Una línea que es totalmente eficiencia, es dar un producto que realmente resista a la intemperie y que dure para siempre y no requiera mantenimiento. Eso sí, pero la otra línea es que estamos tratando de salvar el mundo en cuanto a la contaminación. Es decir, si nosotros pudiéramos captar el 80% de los plásticos que se van, tendríamos que producir mucho. Una tabla de esas son 5 kilos de plástico que se recicla. Es decir, no es menor, una tabla son 7 kilos. Si tú hablas de una obra como esa, como la de, que te digo muy harto, que eso fueron 14 toneladas. Hay proyectos que son 25 toneladas de plástico que se han transformado para hacer las tablas. ¿Te fijas? Entonces, esa es un poco la segunda parte que tiene Timbereco. Tiene una parte sustentable, ecológica y todo, pero tiene una parte práctica, que es un producto para la construcción que es eficiente. Bueno, por eso estamos acá. ¿Te fijas? Y nosotros estamos acá porque nosotros como alumnos también estamos preocupados vamos por la misma línea. Nosotros trabajamos con Smart Cities en el eje de ambiente y investigamos y ahí Chile recicla el 13% de su plástico total. Y nosotros buscamos un producto que sea 100% plástico reciclado, porque buscamos otras empresas y hacen con 30%, 20%, y muy poco. Y nosotros teníamos la idea de también, en el rubro de la construcción, y gracias a Dios usted también trabaja con ese rubro, nuestra idea es hacer construcciones modulares livianas con respecto a este material. Nosotros teníamos una idea de que para que sea fácil y, por ejemplo, para los maestros no tener que sacar tantas medidas y sea rápido, el asunto de bloques de plástico o de... Entonces, no sé, me gustaría que nos diera una opinión con respecto al bloque. A ver. Y a la idea en general. Bueno, la idea de trabajar siempre algo estandarizado es optimizar en el fondo una forma para que sea eficiente. Bueno, en la práctica te vas a dar cuenta que vas a tener que tener distintos tipos de formatos, pero la idea es llegar a un par y que esos sean los que se utilizan. Nosotros tenemos 6 tipos de formatos y obligamos a la gente que use los formatos de nosotros en sus proyectos, que no trate de hacer un nuevo formato. Porque para una buena fabricación cada formato requiere 5 o 6 matrices y las matrices no son baratas. ¿Te fijas? Entonces al final la inversión no la recuperas en la fabricación. Lo otro que hay que tener en cuenta, ojo que esto tiene una densidad que es casi 1, no es un producto liviano. Por lo tanto, el formato que ustedes tendrían que trabajar tendrían que ser de una dimensión a la cual una persona podría cargarla en forma eficiente. Como te decía, una tabla de 3 metros, equivalente a una tabla de 1 por 4 pulgadas, pesa 7 kilos. Por lo tanto, cualquier cosa que ustedes hagan de una dimensión muy grande va a ser pesado. Eso tiene dos, bueno, que sea pesado igual es bueno en el sentido de que ustedes le van a dar un peso al muro y esa densidad les va a dar propiedades también aislantes y acústicas al producto. ¿Te fijas? Que tenga una buena densidad. Con respecto al bloque sí ¿cómo se llama? Es factible hacerlo, se puede trabajar acá como ustedes están haciendo como un compuesto entre 2 placas que yo veo más bien, o como un bloque perforado, muy parecido es como los ladrillos de hormigón. Sí. Los bloques de hormigón, si ustedes se fijan, tienen son perforados. Sí. Que esa señal, y todo tendría que ser en función de matricería. He llenado acá todo el proceso, un proceso de extrusión, sí, donde el material llena matrices. Claro. ¿Ya? Hay en Chile, acuérdense que nosotros somos un país sísmico, ¿ya? Entonces la construcción misma tiene bastante más normas que la construcción en otros países. En Colombia se construye con madera plástica, con lunetos y cabañas completas, pero ellos no tienen las normas sísmicas que tenemos nosotros. Tienen que considerar que haya un elemento estructural
que haga que esto no, es decir, alguna pasada de algún fierro por entre medio, que sirva como el elemento estructural y esto sea más bien como el ladrillo, lo mismo. Cuando tú construyes con ladrillo, tú tienes una estructura y esto es como el elemento separador entre el interior y el exterior, pero igual tienen que pensar en un elemento estructural. Dos, en Chile también todos los elementos pasan por muchas certificaciones. Van a tener que utilizar en este bloque elementos ignífugos o aditivos porque el plástico no es autoinflamable, pero una vez que enciende cuesta mucho apagarlo. Es plástico. Claro. Nosotros hemos hecho comparación madera plástica en mismas dimensiones y sumamos la madera, a los 3 minutos enciende y se apaga. El plástico a los 8 minutos se empieza, es decir, primero se empieza a gotear, después de los 8 minutos enciende, pero cuesta apagarlo. ¿Te fijas? Entonces hay varias condiciones que ustedes van a tener que trabajar para la construcción. ¿Te fijas? El plástico tiene propiedades impermeables que no tienen otros materiales, es decir, lo bueno que de un material plástico que tú no tienes que darle ningún acabado posterior. Tú instalas el bloque y ese bloque ya es impermeable. Ya es a prueba te fijas, de humedad y todo. Entonces hay algunas cosas que son las propiedades del plástico que dan eficiencia, no requiere mantenimiento, hay varias cosas. ¿Ah? Otro que tú le puedes aplicar el color directamente al incluirlo dentro de la mezcla. Y eso hace que como el color está incluido dentro, cualquier raya o cualquier cosa siempre vas a tener el color, nunca vas a llegar a blanco. Entonces eso hace que tenga una resistencia, en el fondo, una durabilidad en el tiempo en cuanto a estética mucho mayor. Tú con hidrolavadoras tipo industrial tú puedes pulirlo, los plásticos en el fondo, puedes quitarle la capa de oxidación al pigmento y vuelven a retomar el color. Entonces eso es un elemento, el gran punto es el no mantenimiento. El no mantenimiento de los plásticos, que no deja de ser un tema en las construcciones, en la pintura. Nosotros no recomendamos ninguna pintura, ningún acabado encima, porque el concepto es el no mantenimiento. Cualquier pintura que tú le adquieras va a requerir mantenimiento. ¿Tener alguna recomendación que tenga para nuestro bloque? Porque en resumen nos dijo que estandarizar el tamaño es una buena idea, ¿sí? Pero usted tiene mucha más idea que nosotros, entonces si pudiese... Siempre vas a tener, tener elementos de terminación que sean ojalá de la misma materialidad para que trabaje todo junto, que se dilaten todos juntos y contraigan todos juntos. Muy mala mezcla son los hormigones, que son rígidos con material plástico que es flexible y que se dilata. La unión generalmente o tiene que ser un conector que permita esa dilatación. La madera plástica se dilata proporcional al largo. Por lo tanto, mientras más larga es la pieza, más perceptible es la dilatación. Por lo tanto, la recomendación nuestra es no sobrepasar los 60 centímetros, ¿ah? Para que las dilataciones sean mínimas por bloque. Si hay dilataciones mínimas por bloque, otra recomendación es que entre cada bloque siempre haya una especie de aire pequeño, una pequeña juntita de dilatación, ya sea para que el bloque trabaje y no se sumen las dilataciones en los extremos, sino que cada bloque tenga su juego. Un margen de dilatación. Claro, porque pueden ser 3 centímetros, pero si los desgenera a la punta, se te desplazan los 3 centímetros a la punta. Pero si cada uno es medio centímetro, milímetro, eso no se te va a deformar. Tienes que pensar que van a meter ventanas, vidrio y todo, que no son materiales que se dilaten y se contraigan. Por lo tanto, tienes que considerar en las uniones y las dilataciones. Eso sí o sí, el material plástico es inmune, es hidrorrepelente, es inmune al agua, pero no es inmune a los cambios de temperatura. Chile tenemos muchas temperaturas distintas y en el sentido oriente-poniente tenemos mucha oscilación térmica. En la precordillera puedes tener 20 o 30 grados día-noche y eso hace que el plástico en el día se dilate, en la noche se contraiga. No te va a resistir un tornillo ese tipo de dilatación. Por lo tanto, sí las uniones que tengan deslizamiento, sí que siempre tienen que pensarte que el material va a estar trabajando levemente siempre, día-noche. Se contrae, se dilata, se contrae. Todas las uniones tienen que considerar ese tipo de dilataciones, juntitas de dilatación, materiales en las juntas hacia las ventanas, de repente
burletes o algo que permitan que el material trabaje y no te colapse la ventana o no te apriete la puerta. Son cosas que en el fondo nosotros con la experiencia, el material plástico cesa, es una de las condiciones. Dos, que es más flexible que la madera natural en mismas cuadrillas, por lo tanto igual siempre hay que sobredimensionar un poco. Por eso que es bueno que en el fondo sean más gruesos que si ustedes lo harían en madera en 1 centímetro, lo más probable que en madera plástica tengan que serlo de 2 centímetros para que tenga mayor resistencia a la flexión. ¿Ah? Hola, somos el grupo 5. Nos gustaría que te presentaras. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces día a día? Hola, me llamo Diego Pardo, soy arquitecto de la Universidad Finisterre, titulado del año 2016. Por ahora me dedico independiente, trabajo en varios proyectos que he estado moviendo por mi cuenta, pero tengo harta experiencia ya en el rubro. Nos gustaría saber también como arquitecto qué relación puedes tener con el ámbito de la construcción. Completa relación, porque un arquitecto tiene que, desde que empieza a trabajar, ir conociendo las distintas herramientas de construcción, ir descubriendo una herramienta. La construcción no va directamente desde los constructores o desde los ingenieros. El arquitecto crea muchas herramientas nuevas de construcción. Ya, perfecto. ¿Y tú te has desempeñado alguna vez como albañil, como alguna especie de construcción? Sí, por supuesto. Siempre uno trata de participar en sus proyectos, cuando son proyectos que no son muy grandes de construcción como un edificio, sino más bien una casa o cosas así. Uno trata de estar ahí. También en la universidad uno trata de participar lo más que pueda en prácticas en obra, ir conociendo desde el que se empieza a hacer el hoyo hasta que se termina el proyecto. Eso es lo que lo hace tan lindo. Perfecto. Que nosotros tenemos un proyecto que busca, es amigable con el medio ambiente, que nosotros buscamos más que nada construir casas pequeñas, casas sociales, con plástico reciclado. Sí. Entonces nosotros buscamos hacer ladrillos de este plástico, en donde la construcción puede ser como una especie de bloque, ¿cierto? Como una especie de Lego donde se puede ir formando los muros. Entonces nuestro primer prototipo que tenemos, para que lo veas, es este de acá, que se puede desarmar, en donde tiene como unas estructuras plásticas que van por dentro, que le dan como cierta firmeza, le dan las características de que sea antisísmico. Entonces nos gustaría que viera qué podrías comentarnos, así como aspectos negativos que ves en él o aspectos positivos. Más que nada, el feedback que nos podrías dar de él. Bueno, partiendo el tema de que sea plástico, es súper útil el tema de poder reciclar y trabajar plástico para darle una vida útil mucho más larga de lo que estamos acostumbrados. Normalmente los plásticos son para ser desechados y eso es lo que nos produce tanta contaminación hoy en día. Esto, una vivienda es algo permanente, es algo que va a estar mucho tiempo y el plástico es muy duradero, por eso tenemos también tantos residuos plásticos. Eso es un punto muy bueno, muy a favor. Quizás son un poco ligeros, eso sí. le podría restar un poco de resistencia tal vez. Por eso es que nosotros lo ideal es llegar a poder trabajar con este tipo de plástico. Esta es como el funcionamiento de cómo queremos que se construyan los bloques, y este plástico más que nada, o llegar a construir este tipo de ladrillos. Este tiene todos los tipos de plástico, excepto el PET y el PVC. De hecho, este de acá, el prototipo que te mostramos, es un prototipo que hicimos a partir de una impresora 3D de la universidad. Ah, ok, perfecto. Entonces queríamos saber también, claro, si te imaginas cómo podría ser este funcionamiento, o sea, este modelo con este tipo de plástico. Sí, este plástico se siente mucho más pesado, mucho más rígido. Es un material bastante denso, se ve, y eso, el hacer los ladrillos de plástico podría generar una estructura bastante flexible que no tenga problemas, sobre todo acá en Chile con el tema todo de los sismos, y bastante resistente al mismo tiempo. De hecho, el sistema ahí es un diseño francés, el cual
las vigas, digamos, que van entre medio, le dan esta flexibilidad y también estabilidad para movimientos telúricos. Perfecto. Un sistema de albañilería basado en plástico. Sí, exacto. Perfecto. Por eso también nos gustaría saber cómo tú como arquitecto, si tienes una visión más global, si le ves como dónde podría funcionar mejor, si es que es como ámbitos sociales o si ves que podría llegar en algún futuro a nivel de construcción, como de edificio, ya de alguna constructora. Para el ámbito social tiene algo bueno y algo malo. Ya. El hecho de que el trabajar en plástico siempre es caro puede generar un problema porque la vivienda social nunca tiene tanto presupuesto Sí. para la construcción. Perfecto. Lo que sí es bueno, no va a necesitar tanta mantención, porque la vivienda social se entrega y ahí mucha gente tiene que mantener sus cosas y ahí uno ve todas las viviendas sociales con paredes rotas, con problemas en los techos, con distintos problemas, porque no tienen cómo mantener sus viviendas. Así que en ese sentido sería muy útil. Ya. De hecho, la propiedad que tiene esto al ser de plástico es impermeable. ¿Cachai? Además, si te das Sí. cuenta, tiene un sistema para que no entre agua, tiene un sistema de riego, se podría decir, o sea, de goteo. Perfecto, sí. ¿Y cuál sería como el principal problema que le verías? El principal problema, quizás en el sentido de las uniones, Ya. por lo que veo acá son uniones cortas que van de ladrillo a ladrillo. Sí. Quizás poder alargarlo y hacer un sistema que sea un poco más rígido, ya que el plástico va a ser muy flexible. Sí, nos han comentado también eso en otro Sí. entrevista. Pero ese material ya, tú dices que vaya, por ejemplo, del suelo al techo. Del suelo al techo, ¿De pues. qué material lo harías? ¿De metal, también de plástico, quizás de madera? Mira, no sé cómo funcionaría la relación de metal con plástico, Ya. porque en el caso, no sé, de metal con hormigón tienen un movimiento bastante parecido, sí que podría funcionar. Pero si no, el mismo plástico, darle un plástico quizá un poco más rígido, darle esta continuidad. Ya. Ya. Mi nombre es Rodrigo Rojas, ¿cómo se llama usted? Fernando Aguirre. Ya, y usted trabaja en el ámbito de la construcción, ¿cierto? Construcción. ¿Usted es constructor directamente? ¿O No, qué yo hace? obrero. Obrero, ya, Sí, perfecto. mi ramo es la pintura, el yeso. La pintura del yeso. Entonces, si trabaja usted con yeso, ¿se maneja con algo de los materiales más o menos que se utilizan en construcción, esas cosas? Sí. En general sí. Ya, ¿como qué materiales Por generalmente ejemplo, ocupa? el hormigón, Hormigón, ya. cemento, arena, fierro. ¿Usted cuenta que estas estructuras son firmes así? Ayudan, por ejemplo, en Chile, que es un país que es súper No, sísmico. aquí la construcción en Chile es muy buena, de primera calidad. Ya, De primera calidad. me parece. Porque, miremos nomás el terremoto pasado, el metro. Sí. Cada pilar ahí de máquinas tiene más de 50 metros de distancia Perfecto. y no se cayó. Entonces, cuenta que está súper bien construida. Ya. Está construido con un terremoto de Y grado 12. para usted, ten en cuenta que es difícil, así como el hecho de ir construyendo ladrillo a ladrillo, o es sumamente fácil. Fácil, ¿Fácil? fácil. Ya. Bueno, para el que aprende a hacer las cosas Ya. es fácil. Que mire, nosotros lo que tenemos pensado es que queremos construir ladrillos para construcción hechos de plástico, En plástico. en plástico. Por ejemplo, que es este caso. Esto es lo que nosotros tratamos de Ese llegar. material. Sí, si quiere lo puede tener, ver si es firme o no. Eso no es nuestro, eso es de una compañía. No, sí. Esa es la idea como ladrillo que queremos llegar. Claro. Sí, ¿Esto quieren parar estructura o enchapar? es como estructura. Estructura. Sí. Entonces queríamos saber que usted qué encuentra, que si nos dice que puede funcionar, que tiene alguna Sí. falencia. Puede funcionar, pero tiene que tener un mecanismo como una esta de adherencia. Ya, Tiene que pasarle fierro. fierro, Porque sí. tiene que ser Bien. fierro. Ya. Porque si no tiene fierro se cae. Sí, por eso. Nosotros lo que también tenemos pensado, que era otro método, es a través de estas como estructuras que son como Lego, Claro. en donde va a tener como lo que usted dice, Sí, como sí, una sí, especie sí. de fierro Metal, entre medio, Sí. y se vienen colocando como distintos bloques así, y así formando la estructura. La idea de esto también es que va a ser antisísmico, Claro. por eso.
Entonces quería saber que usted qué opina de esto, para que algo como que viable nos podría servir. Es bueno porque si es más económico de lo que se está haciendo. Sí, de hecho esa es la principal idea. Esa es la principal idea. Ya. Sí, Muchas gracias. ayuda. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Cómo está? Rodrigo, ¿su nombre? Ya. Nosotros tenemos un proyecto, una innovación en que tratamos de innovar en el área de innovación. Nosotros nos enfocamos más que nada en medio ambiente. Queremos saber, ¿tú qué trabajas? Construcción. ¿Qué hace en la construcción? ¿Eres obrero? Sí. Obrero. ¿Y tienes conocimiento de los materiales que ocupa, por ejemplo, en la construcción? Sí. ¿Cómo qué materiales ocupa? Madera, cemento. Son estructuras que son rígidas más que nada. Sí. ¿Y cómo encuentras que son las construcciones acá en Chile? Algunas buenas, algunas malas. Ya, pero ¿por qué algunas son malas? Según la empresa. Según la empresa. Ya. Hay empresas que invierten Claro. O sea, la plata más que nada también ¿Y a ti se te hace difícil el trabajar como en la construcción? ¿No? No, o sea, ¿cuánto más o menos se demora en una construcción, digamos, de una casa? un año. Un año. Ya. Pero una casa más pequeña, una construcción de unos 40, 50 metros cuadrados como mucho. Según la gente que está trabajando. Que nosotros también estamos teniendo la posibilidad de construir ladrillos, pero hechos de plástico, que son como este caso, que es lo que nosotros aspiramos a llegar. Queremos saber qué te parece ese ladrillo de plástico, en cuanto a que es firme, si podría servir, si, díganos todo lo más honesto posible, lo que en cuanto a que puede ser malo también de eso. Sí, podría servir porque hay enchape que se parece a este. ¿Ya? Y aparte que reciclan, Sí. sirve pues, con de otro color y queda bonito igual, impermeable con el agua. Perfecto. Más que nada, nosotros también buscamos hacer que la construcción sea más barata en cuanto a términos del material que se ocupe y que sea más fácil también para ustedes. Para lo cual nosotros tenemos este prototipo, que es una especie de ladrillo que va a funcionar como colocarse unos fierros y se va a formar como bloque, entre bloques, una especie de Lego. Entonces también queríamos saber, ¿cómo te parece? ¿Qué crees del procedimiento? ¿Qué te parece? Está bueno, ingenioso. ¿Qué se podría mejorar según tú, que nos podría servir a nosotros? Que sea así igual que una pura pieza así, que tenga ¿Ya? un puro encaje nuevo, para que sea más resistente. Ya, la resistencia entonces según ustedes es clave. Ya. Ya, eso más que nada. En temas de tiempo de construcción, ¿creéis que facilitaría el trabajo? Esto es más rápido. ¿Tú crees que está...? Entonces a ustedes se le acomodaría eso a hacer que fuera llegar y cómo hacer y construir. Sí. Ya. Perfecto. Perfecto. Está. Estamos entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría que te presentaras y tu profesión. Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Guerrero Soto. Yo trabajo en la construcción, me especializo en todo lo que es colocar losa, también armar paredes, mezclar cemento y un poco de soldadura también. Ya, a continuación te queremos mostrar nuestro prototipo, que es a partir de plástico, o sea, que fue impreso fue hecho en una impresora 3D, que es un prototipo de ladrillo que queremos crear reciclando plástico, para construir casas de plástico. Me gustaría que lo analizaran y hacernos un feedback. ¿Qué te gustó, qué no te gustó? ¿Qué podríamos mejorar? El procedimiento de este ladrillo es que sea como formación en bloque. ¿No? Es más barato y requiere la idea de disminuir el tiempo de construcción. A ver. La idea es que nosotros finalmente pasemos de usar como este tipo de material, pero usando este método de construcción. Te das cuenta, este es mucho más firme. Entonces, por eso queríamos saber qué opinas de eso, qué podría pasar. Que la idea como que no me convence mucho, que de partida si tú lo pones en bloque es más factible que se caiga. A menos que ustedes lo coloquen en bloque y lo fijen con algo, pero si lo fijan así nomás, Ya, perfecto. en caso de cualquier terremoto, esto se podría ir abajo en cualquier segundo. Ahora, y también eso también se perjudicaría a mi gente también, porque ya que no se necesita cemento, no se necesita nada,
solo habría una persona para armar los ladrillos y perdería gente su trabajo, gente que mezcla cemento, gente que acarrea los sacos. Lo único bueno es que podría que haya menos escombros, pero no, a lo mejor si esto lo fijaran con cemento o con algo para que no se mueva, porque igual yo lo muevo un poco y se mueve. Medio frágil. Sí, lo encuentro muy frágil y para, no sé, pues si lo quieren hacer para edificios, la idea no es que sea frágil, es que quede duro y no se mueva. Esto más que nada es un prototipo para casas. Después, Son casas pequeñas y de sí, por ejemplo en México hacen algo parecido pero con casas de 40 metros cuadrados. ¿Cachai? Entonces nosotros buscamos partir lo mismo pero acá en Chile. Igual como para partir, podría ser. La idea no es mala, pero se puede mejorar. Pero si es para partir en casa, mejor que se caiga una casa que se caiga un edificio, lógicamente. Entonces no va a partir así como está, no, malo. Pero si lo pueden mejorar, ya, estaría muy bien. Y además igual reciclando plástico que también salva el planeta. Igual la idea, porque igual se contamina harto. Entonces, yo creo que la idea así es mala, pero si la mejoran, la pulen un poquito y podría ser... Tiene potencial. Tiene potencial. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, somos el grupo 5. Me gustaría que te presentaras. Hola, mi nombre es José Nega, estudio Ingeniería Civil en Obra en la Chile y me desenvuelvo en construcción en Techo para Chile. Ya. Nosotros tenemos este proyecto que tenemos que mejorar el medio ambiente, que a partir de plástico queremos generar bloques para construir casas. Acá tenemos un prototipo que fue hecho a partir de la impresora 3D de nuestra universidad. Me gustaría que lo viera, lo analizara y nos dijeran lo bueno y también lo malo. Ya. Lo bueno creo que son importantes estas separaciones, ya que podemos ingresar aislante, el cableado, que es importante. Además, creo que igual es firme y lo que mejoraría sería un poco las terminaciones y que esto fuera un material resistente. O sea, que no fuera de plástico. ¿Qué material podría ser? Sí, ¿qué nos recomendarías tú? No sé, yo creo que metal o algo así. Por algún movimiento telúrico o que no sea tan frágil. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Gracias.